En esta ocasión hablaremos sobre la homogeneización de proyectos de propuestas de inversión. Esto es para casos de proyectos de inversión mutuamente excluyentes, cuando compiten entre sí dos o más opciones. A la hora de comparar dos o más proyectos de inversión, nos vamos a poder encontrar con lo siguiente: que los desembolsos sean homogéneos, es decir, iguales. Vamos con esto. Con periodos de estudio, o sea, la vida de estudio de los proyectos, también iguales. En estos casos, es pura dicha y felicidad. No hay que hacer nada, simplemente evaluar, batir cagua y lo que se pida, equivalente capitalizado, relación beneficio-costo, etcétera, y lo tenemos. Entonces, en estos casos, sencillito. El problema inicia cuando ya los desembolsos o el periodo de estudio difieren. A esto le llamaremos proyectos no homogéneos. Entonces sería el caso de que los desembolsos pudieran ser iguales, pero la vida de estudio, periodo de estudio distinto. Y aquí pueden entonces presentarse discrepancias y lo que se tiene que hacer es homogeneizar el proyecto. Bien, la evaluación. El tercer caso pudiera ser el desembolsos desiguales y periodo de estudio similar o igual. Estos casos son con discrepancias en las cuantías del proyecto y debemos homogeneizar el desembolso inicial, ya que son distintos. Y un cuarto caso pues sería este, en donde tenemos todo distinto, tanto el desembolso inicial como la vida de estudio o periodo de estudio. En muchos de estos casos, sobre todo, por ejemplo, en el caso 2, aquí lo que se usa comúnmente es el análisis incremental. En el caso del desembolso capitalizable, podemos utilizar el análisis incremental y pues esto es bastante benéfico, ya que nos va a hacer llegar a la decisión correcta, tratándose por la metodología Bantir o Cagüe, cualquiera de ellas, análisis incremental y listo. Cuando difiere el tiempo, hay un método que se llama mínimo común múltiplo de los años de vida de ese proyecto. Entonces lo que se hace es determinar el mínimo común múltiplo. Un ejemplo sería, por ejemplo, que sean un proyecto con 3 años, un proyecto A con 3 años, un proyecto B con 4 y un proyecto C con 6. El mínimo común múltiplo de estos dígitos sería el 12. Entonces lo que se haría es, se hace el diagrama de flujo de efectivo del proyecto A, que sería de 3 años, y entonces sería 4 veces, ya que 3 por 4 serían los 12, y entonces se hace un flujo de efectivo nuevo con valor igual a 12, en donde irían 4 veces. Con el proyecto B, que sería el de 4 años, sería lo mismo, solo que 3 veces. Con 3 veces que se hace el diagrama de flujo, se haría igual a 12. Y un tercero, que sería de 6, por ejemplo, se haría 2 veces, en cuyo caso quedarían entonces ya los 3 proyectos se evaluarían con una N de 12. Este es poco usual, de hecho pues es rarísimo que se utilice. Bien, en todo caso vamos a usar la metodología que explicaré más adelante. En este video tutorial, por cuestiones de tiempo, explicaré solo el caso 2, en donde tendremos desembolsos no homogéneos. Explicaré el caso 3, desembolsos diferentes y vida igual. En un siguiente explicaré desembolsos iguales y vida distinta. Bien, pasemos entonces
a la explicación de esto. Vamos a ver entonces el ejemplo de homogeneización de desembolsos iniciales. Entonces, si tenemos estos casos, distinto desembolso pero flujos iguales, como se ve aquí, este sería el diagrama de flujo en donde desembolso punto 0, la línea del tiempo del 0 a n, los flujos de efectivo 1, 2, 3 hasta fn, y entonces tendremos un proyecto A, que sería el original, y un proyecto de prima, que sería un nuevo flujo de efectivo. Y entonces tú lees esto aquí con más calma, puedes leerlo para que lo analices, ves los flujos y yo paso directamente al ejemplo para explicártelo. Bien, aquí explicaré esta fórmula. Sería en estos casos tenemos que contar con una tasa de reinversión a la cual los flujos se capitalizarán hasta su valor futuro, hasta la n que tenga el proyecto, y se descontarán a una tasa de descuento K. Entonces habrá una tasa de reinversión a la cual se capitalizan y una tasa K que será una tasa de descuento. Será una tasa entonces de inversión y otra tasa de financiamiento, que es como realmente sucede en la práctica, que no es solo una tasa con la que se debe ser evaluada, sino que dos, ya que los flujos positivos o ingresos tendrán que ser a una tasa ROI, que de rentabilidad sobre la inversión, una tasa de precisamente de crecimiento con la cual la empresa está generando sus beneficios. Y la tasa K, pues se supone que es una tasa diferente a esta, menor que ella, por supuesto, para que con el costo del dinero que se financian los proyectos, pues se genere una rentabilidad mayor, ya que pues ese es en principio un criterio financiero fundamental. Bien, entonces eso quedaría, por ejemplo, con el flujo, con el proyecto que tiene el desembolso mayor. El que tiene el desembolso menor, se hace la equivalencia, que está en la fórmula, se hace la equivalencia para incrementar al valor del proyecto mayor. Se capitalizan estos flujos hasta n, como he dicho, a la tasa de reinversión, y una vez que se tiene este valor futuro, se descuentan, es decir, se traen a valor inicial a una tasa K, y obteniendo un valor presente o un valor actual neto por dicho proyecto, y se comparan, y entonces ahí sí sería justa la comparación. Tratándose de TIR, por el método TIR, pues realmente lo que se determina es una tasa de rendimiento modificada, como ya se ha explicado en otros videotutoriales anteriores. Si no, pues ahí buscarlos en mi canal financiero, en la lista de reproducción de evaluación de proyectos de inversión y en la lista de reproducción de ingeniería económica. Pero pasemos al ejercicio, ya que es con números como queda mejor entendido esto. No sin antes, haz una pausa aquí para que analices nada más de van y de TIR, y esto te resulte más comprensivo. Aquí tenemos la fórmula del van, ya lo he explicado anteriormente. H, sería falta decir aquí que la H es la cantidad necesaria para hacer la equivalencia del proyecto. Por ejemplo, si es de 800 el de A contra 1000 del C, H sería un valor de 200, el cual se va también a capitalizar hasta n. Para TIR lo que tenemos pues sería estas las fórmulas. La del B, por ejemplo,
simplemente basta decir que cuando el valor actual neto sea igual a 0, esa será la TIR del proyecto que se trate. Una vez que se tengan estos valores futuros, se comparan contra los desembolsos y ahí se puede calcular perfectamente bien esa TIR modificada. Pero con números, como he dicho, se entenderá mejor. Entonces, al ejemplo, en los proyectos de inversión, supuesto de capital o tasa de descuento del 9% y una tasa de reinversión del 16%. Entonces dice aquí que son los tres proyectos de 800, como comentaba, 700 de inversión el B y de menos 1000 el C. Como vemos, las N's son iguales. Los cuatro proyectos tienen una N de 4, una vida útil de 4, un periodo de estudio de 4, pero desembolso distinto. Entonces habrá que comparar el proyecto A, B y C, ordenarlos. Y entonces ahora sí comenzamos con el A contra el C. Referencias de 200. Nuevamente aquí está presentada la fórmula que vamos a emplear para el cálculo del VAN. Y he puesto aquí el flujo de efectivo para tenerlo enfrente y lo veamos cuando explique la sustitución de los de modelo matemático. Decíamos que si la inversión es de 800, para que sea hasta 1000, lo que se requiere entonces aquí es un incremento de 200 para que ya quede en menos 1000. Estos 1000 que están en el primer año se tendrán que capitalizar hasta el cuarto. Por lo tanto, será la fórmula de valor futuro dado un valor presente, en cuyo caso es el valor presente sería 1000 y se va a calcular su valor futuro. Sería 1000 en el punto focal 1, que iría hasta el 4. Por lo tanto, se tiene que capitalizar 3 veces. Del 1 al 2 sería 1, del 2 al 3, 2, y del 3 al 4 serían 3 capitalizaciones. Entonces sería la fórmula, como he dicho, el valor presente 1000 por 1 más I a la N. Entonces 1.16, ¿por qué? Porque la tasa de capitalización es 16, el 9 será la descuento a la 3. Y es por ello que aquí tenemos entonces representado esta parte. Los 1100 será al cuadrado, porque ya nada más serán 2 capitalizaciones las que llevan de 1100, 1 y 2 al punto focal 4. Estos 1000 será solamente a la 1. Y aquí entonces tendremos ya estos 3 valores futuros, más tendremos que llevar todavía estos 200 que se encuentran en el origen y tendrán que ser capitalizados a la 4. En cuyo caso a ese valor solo se le sumarán los 1200 que se encuentran ya ubicados en el punto focal 4. Toda esta suma se va a descontar al 9% con capitalización con tasa de descuento del 9 y con una NPER de 4, porque está en el punto focal 4 y va al 0. Entonces serían 4 los descuentos, que sería 1, 2, 3, 4, hasta llegar al punto 0. Y hagamos el cálculo. Entonces los valores resultantes de ello serían menos 1000, como hemos dicho aquí. La equivalencia de 1.16 a la 3 de 1000 va a ser de 1561, de 1100 serían 1480, de 1000 serían de 1000 por 1.16 a la 1, 1160, 1200 que ya se encuentran en el punto 0, y de 200 por 1.16 a la 4 sería 362. Todo esto nos daría un total de 4082 que están en el punto, ya estarían en el punto 0. Estos 4082 que se restan a los 1000 y nos quedarían 3082.
Bien, hagámoslo en Excel aquí mismo para que quede esto todavía más explicadito. Y no lo aceptes por dogma de fe. Bien, entonces decíamos que tenemos aquí 1000, aquí tenemos 1100, aquí tenemos 1000 en el punto 3 y en el punto 4 los 1200 ahí los dejaré, y hay 200 en el punto 0. Bien empezado por ahí, pero es lo mismo, ya está. Aquí tenemos entonces que calcular un valor futuro. Insertamos la función de valor futuro, aquí la tenemos, del asistente de funciones VF. La tasa de reinversión es el 16. El NPER para el primer caso, ya que habíamos dicho que los 1000 que están en el 1 va al 4, sería entonces elevado a la 3. Del 1 al 4 son 3 periodos de capitalización con un valor actual. Si lo dejo aquí mismo, pues sería menos 1000, y nos da 1561, que efectivamente es este que está aquí. Este que decíamos es y este es este que está aquí. Bueno, si llenamos hacia abajo tendríamos los valores. Solo habría que cambiar, por supuesto, en las fórmulas. Aquí sería a la 2, porque este se encuentra en el punto 2 y va al 4, 1480, que aquí lo vemos, aquí lo podemos en esta parte ver representado. Sí, a ver, este sería que sería la operación matemática. Nos pasamos al siguiente. Lo mismo, nomás que aquí hay que, por supuesto, ponerle 2, ya que está en el punto focal 2 y va hasta el cuarto, 2 capitalizaciones. Entonces serían, a ver qué ha pasado aquí. Vamos, menos 1000.16 se debe haber quedado aquí. A ver, aquí sí que se nos ha quedado. Esto no es 1345. ¿Dónde está el error? Veamos. Este es a la 1, no es a la 2. Por lo tanto, esto es a la 1. Y aquí está 1160, que son estos. 1160. Los 1200, pues por supuesto que no van elevados a la nada. Potencia 0. El factor se convierte en 1 y quedan los 1200 ahí. Este tendrá que ser elevado a la 4. 362, que es este que está aquí. Y entonces el valor futuro de toda esa operación, pues es la suma de estos 5 valores, y 5763 es el valor futuro de todos estos. O sea, aquí los pongo para que los aprecies. A ver, de todos estos, exactamente de esos, que tendríamos que descontarlos. ¿Qué se ha puesto? Bueno, aquí tenemos que cambiar esto por formato de celdas. A ver, nosotros aquí se personalizamos. A ver, bueno, vamos a dar este formato. Ahí están. Aquí entonces calculamos su valor actual.
tasa del 9. Mucho cuidado con esto, no poner el 16. 4 es el número de el NPR y el valor futuro es ese mismo que acabamos de calcular. Y aquí lo tenemos, que es 4082, efectivamente lo que tenemos aquí. Aquí están estos 4082, son esos 4082, a los cuales le restamos 2000 y obtenemos el valor actual neto de 3082. Bueno, vamos a eliminar esto por si lo requerimos más adelante para el siguiente cálculo, que tiene un valor de 700, en cuyo caso tendríamos que aumentarle para llegar a 1000 la cantidad de 300. Esto. Y si nos fijamos, esto es una serie uniforme de ingresos, 4 veces 1000, por lo tanto aquí no vamos a hacer el cálculo de los 4 periodos. Aquí lo que podemos hacer es el cálculo del valor futuro de una anualidad, que es S4, con el N igual a 4 y la tasa de capitalización del 16. Capitalizaríamos nada más F dado P de 300, que sería esta parte, por 1.16 a la 4, y descontamos y debemos de llegar a esto. Hagámoslo también en Excel para su mejor comprensión y verificar que sí llegamos a ese valor de 2974. Lo abrimos acá y le vamos a decir que vamos a ver, vamos a ver cómo lo podemos hacer más fácil y directamente, para que sería valor futuro con una tasa del 16 con 4, y ahora vamos a poner el valor del pago y directamente aquí 1000. Ahí está ya. Eso serían 5066 de los 4 valores, estos 4 valores que están aquí en el flujo efectivo. Serían esos, pero aún hay que agregar el valor futuro de los 300 que sirvieron de valor de H de estos. Por lo tanto, aquí decimos el valor futuro de el punto 16 con 4. Lo pudimos haber agregado ahí mismo, ya no lo hice ahí. Pudimos haberlo hecho ahí mismo y hubiéramos llegado directamente al valor. Entonces aquí la suma de estos dos, ese valor futuro total de 5009, en este caso sería 5010, que son estos que están aquí, estos mismos, aquí los tenemos. Y ya lo único que se hace es descontarse los descontamos. Para ello calculamos el valor actual. Bueno, mejor llamamos al asistente de funciones, sería mejor. Aquí directamente le ponemos 0.09 ahora, que es la tasa de descuento. Estos son 4 y el valor futuro va a ser ese que acabamos de calcular. Y ahí lo tienes, 3.974, a los cuales les vamos a restar los 1000. Entonces, de inversión inicial llegamos a 2.974, que es el valor actual neto. Aquí está.
del proyecto B. Una vez que está explicado pasamos al cuarto, al análisis del valor actual neto del C, en cuyo caso no tenemos que homogeneizar nada, puesto que ya es el de mayor inversión y nos queda de menos 1000. Bien, entonces aquí está, menos 1000 con 500 que están en el valor. Vamos a ver, traeremos para acá, lo traeremos mejor aquí, representar más fácilmente. Ya está. Vamos a hacer una copia de ello y lo ponemos allá y no estar moviendo esto. Vamos a pegarlo aquí. Bien, expliquemos esto entonces. Menos 1000, que es el valor inicial en el punto focal 0, 500 que van hasta el año 4, sería elevado a la 3, 700 al cuadrado que van del 2 al cuarto, 800 que van a la 1, que van del 3 al cuarto, más 1200 que ya se encuentran ahí en el año cuarto. Por lo tanto, esta simplemente es una TIR modificada de estos flujos. Hay que calcular su valor futuro de los 500, de los 700, de los 800 más los 1200. Hagamos este cálculo para que quede mayormente explicado. Aquí tenemos 500, 700, 800 y 1200, que no hay que homogeneizar, por lo tanto no llevamos el valor presente. Aquí vamos a poner que es el valor futuro, lo que se va a calcular de 500, por lo que sabemos entonces que la tasa es el 16, el NPR son 3, ya que está en el 1 y va al 4, con un valor actual de 500, y eso nos dice que equivale a 780 su valor futuro. 500 dentro de un año es equivalente a 780 dentro de 4. Aquí mismo llenamos hacia abajo y aquí solo cambiamos entonces el NPR. En este caso ya será al cuadrado, aquí será a la 1, una sola capitalización, 928, y ya se encuentran ahí. Simplemente el factor es igual a 1, poniendo aquí 0 y se quedan los 1200. Sumamos los 4 valores y tenemos de valor futuro de 3850, que es efectivamente este que está aquí, 3850. Este valor futuro tendrá que ser descontado con una tasa del 9, y entonces decimos aquí valor actual, tasa del punto 09 con 4 periodos de descuento, y su valor futuro fuese calculado anteriormente, 3850, y tenemos 1270 y 2728, a los cuales les restamos 1000, es igual a menos 2000 del desembolso inicial. Tenemos 1728, que es exactamente que tenemos aquí, y ahí están calculados ya los 3.
Aquí podemos entonces llegar a la conclusión de que el valor actual neto de A es el mejor, porque 82 el 700 activos, sin embargo, de competencia en C que queda en 1729. Después de esto, es por TIR, en cuyo caso debe de quedar bien alineados, es decir, ordenados, y el A tiene que ser el mejor, el B en segundo lugar y el en tercer lugar, así como suena. Para calcular el valor de TIR, pues precisamente es la TIR modificada, y para ello entonces aquí tenemos los mismos flujos de efectivo. Aquí tenemos el del proyecto A, y entonces vemos aquí que nos queda 5.763 de valor futuro, todas las capitalizaciones que ya habíamos calculado anteriormente, precisamente estas 763. Tenemos aquí una inversión de 1000 y lo único que hacemos es calcular el valor de la tasa. Así, de esa manera lo podemos hacer muy fácilmente. Es decir, si nos vamos a la fórmula de F, voy a hacerlo así con la mano. F es igual a P por 1 más I a la N. Entonces la I será igual a decir F entre P. A ver, no me permite aquí. Vamos a ponerlo nuevamente aquí. Sería igual. La I es igual a F entre P raíz de N menos 1. No me dejes escribirlo, ahí está. Es decir, pasamos a dividir, sustituyendo en la ecuación la F, la P, y nos queda dividiendo F sobre P, raíz de N, o elevamos a la inversa de N menos 1. Y obtendremos la tasa de interés, que sería la TIR modificada o la tasa interna de rendimiento. Hagámoslo en Excel. A ver cómo nos queda esto. Aquí pudiéramos llamar a tasa. Se me hace que es más fácil todavía si lo hacemos así. Entonces, financieras, vámonos a tasa. Aquí está. Decimos que es 4. Son 4 periodos. El valor actual es 1000. Y el valor futuro, aquí lo tenemos, que era de 5.763. 5.763. Y aquí está un 55. Aquí está. Este es 54.94. Pues es lo mismo si le damos aquí más dígitos. Ahí está, 54.94. Ahora pasemos a explicar el TIR de B, en cuyo caso ya teníamos calculado este valor de 5.609.
Los 1000 pues es la inversión, el N4, entonces debemos llegar a 53.89. No quiero pasar por alto de recordar cómo calculamos este 5609 para que no tengas con esa duda. 109 lo tenemos aquí. Ahí está como lo habíamos calculado en esta parte. Sí, esto. Exactamente esto son los 5609. Al igual que como lo habíamos hecho con estos 3000, a ver, ¿dónde está? 5600. Vamos a calcular. Sí, acá decía, acá lo habíamos hecho con 5763 y ahora con 5609. Llegamos a ese 59 en Excel. Como decía, simplemente llamamos al asistente de funciones y vamos a ver, usada recientemente, aquí debe estar tasa. Sabemos que el NPR es 4, el valor actual de 1000 y el valor futuro de 5609. Y aquí tenemos el valor de 5389. Y aquí está. Sabemos que entonces este se elimina porque es menor que el anterior, que apenas lo supera en un dígito, 54.94, en cuyo caso no se tiene que homogeneizar, porque sabemos que es 1000 ya directamente el desembolso. Solo se capitalizan los flujos, en cuyo caso nos da 3850, como ya lo hemos visto. Y lo único que hacemos es nuevamente el cálculo en Excel. Y si aquí ya tenemos la fórmula insertada, nomás le cambiamos aquí los valores de 3850, en cuyo caso es el 40%, 40.08, que aquí está. Y con esto queda terminado todos los cálculos. Ordenando los proyectos, pues llegamos a esta conclusión de que nos conviene más, tanto por BAN como por TIR, el proyecto A, ya que el BAN del A supera el del B y el del C. Y sucede lo mismo con la tasa interna de rendimiento, A superando a B y C. Muy competitivos el A y el B, el C queda totalmente descartado. ¿Cómo se pueden homogeneizar los proyectos de inversión considerando que los desembolsos son distintos? Te invito a ver el siguiente, en el cual explicaré la homogeneización de proyectos cuando las N's difieren. Y con ello damos por terminado este vídeo, que sea de tu utilidad práctica. Hasta luego.